Conocemos de manera íntima y personal aquellas historias que no han sido contadas por temor a que nos demonicen. Es el miedo, una emoción que mantiene ocultas a muchas interioridades y experiencias que deben ser compartidas. ¿Puede la identidad de una nación medirse por la amplitud espiritual de las personas que la habitan? Estas tres preguntas son clave para la creación de ese espacio titulado Este es mi mundo. Soy el Santo de Santurce y en esta serie de podcasts tendrás la oportunidad de escuchar las voces de personas con un compromiso genuino en ampliar sus vidas internas e inclusive con un gran deseo de compartir sus experiencias y sus procesos de vida. Bienvenidos a mi mundo. Estoy aquí con César Colón Montijo. César Colón Montijo lo conozco a través de varias personas que me estuvieron mencionándolo. Estuvo vibrando el nombre de él por la figura de Maelo. Bien importante empezar un poco 2023 a actualizar las dimensiones, no solamente sociales, pero las dimensiones espirituales de una figura de la figura de Maelo. Y César Colón en su tesis Espectros de Maelo, que es una biografía etnográfica de la figura de Maelo, me parece muy pertinente, sobre todo porque no solamente son los aspectos espirituales, son unas dimensiones sociales que tienen que ver con cómo las clases sociales, cómo las masculinidades y cómo esta cuestión de cosas que ocurrieron en los 60, 70 y se empezaron a trascender en el tiempo, inclusive en el espacio, porque aquí vamos a estar hablando inclusive de la trascendencia de la figura de Maelo en Panamá, sobre todo con la figura del Cristo de Portobelo. Pues esa una gran tesis que hizo César para su grado de doctorado en Columbia University. ¿Y qué pasa? Que aquí yo estoy acercándome al cuarto capítulo y a una sección del cuarto capítulo. Y esto es una tesis que tiene 4 capítulos y es una tesis magistral que yo sé que en un momento dado vamos a tener accesible, la vamos a leer y la vamos a discutir, y estas cosas hay que intencionarlas. Porque yo creo que para hacerle justicia a la historia puertorriqueña, a la historia de las figuras de la salsa y sobre todo Maelo, y la trascendencia que ha tenido, pues es importante hacer este tipo de acercamiento y diálogo con César Colón. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias por leer la tesis con cuidado, con esmero. La tesis la hice, como tú dijiste, para mi grado de doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York, en el programa de etnomusicología. Y para mí es bien importante mencionar que mis directores de tesis fue Ana María Ochoa Gautier y Chris Washburn, dos investigadores musicales muy importantes, y principalmente Ana María, una persona muy importante a nivel de amistad y a nivel personal para mí también. Y que en mi comité de tesis también estuvo Julio Ramos, profesor Julio Ramos, y la profesora Josiana Arroyo, dos personas también cuyo trabajo admiro y que han sido de una generosidad tremenda conmigo. Y bueno, Aaron Fox fue otro profesor querido del departamento que estuvo presente, pero los otros nombres están más vinculados a la tesis y me gusta reconocer eso. Yo creo que sí es importante reconocer el trabajo de estas personas, porque estas personas llevaron a la tesis a donde tenía que llegar, y esos créditos es como el trabajo en equipo aquí Eso cuando es uno así, está eso haciendo es ese así. tipo de investigación. Eso Entonces, es así. Y quería decir también, como mencionaste, la tesis, vamos a hablar hoy sobre la relación entre Maelo y el Nazareno, que es un elemento bien específico de la tesis, pero por aquello de dar un resumen bien breve. La tesis se trata sobre lo que yo llamo, bueno, quizás lo llamo con más seguridad ahora, 5 años después que la termine, devociones maeleras, que son expresiones de fervor y de devoción y de creatividad que Ismael Rivera inspira en distintas personas que se identifican como maeleros, maelistas o maelómanos. Gente que no se aguanta, para quienes no es suficiente escuchar la música de Ismael, sino que tienen que investigarla. Y tienen que investigar su mito, tienen que investigar su historia y entonces contarla. Contar esa historia y contar esas canciones de distintas maneras, ya sea a través de creaciones artísticas, de vínculos afectivos, de trabajo comunitario, de trabajo político.
Y eso genera eso que acabo de decir, ¿no? Una práctica devocional inspirada por la música, por el repertorio, por la voz, por el soneo de nuestro sonero mayor Ismael Rivera. Y eso es un fenómeno que se ha dado desde que él estaba en vida, pero que se solidifica a partir de su muerte el 13 de mayo de 1987 y que se puede encontrar a través de las Américas. Es interesante que me parece que es la figura de Louis Gooding, Louis Gooding. que en un momento dado, en este cuarto capítulo que se titula El brujo de Borinquen, la mutualidad de Maelo en el Nazareno, el Cristo Negro de Portobelo, Panamá, ese es el título de ese cuarto capítulo que es el que yo estoy un poco trabajando a través de este diálogo. Louis Gooding dice que a él le asombra el hecho de que los puertorriqueños no conocen verdaderamente la historia de Maelo. Eso a mí y más adentrándome en la lectura es que me doy cuenta de cómo es que Maelo se inicia. Y primero que se identifica, se proyecta y después se inicia toda una serie de rituales para poder seguir haciendo ese trabajo de sanación. Y no sé si me encantaría que nos hables un poquito de la figura de Maelo. ¿Cuáles fueron los retos que tuvo Maelo en términos de su salud? Y cómo es que esa época, que sabemos que fue una época bien fuerte para muchas personas, cómo Maelo trasciende a través de esa figura del Cristo de Portobelo. Sí, bueno, y qué bueno que mencionas a Louis Gooding, mi amigo, se define como maelista, un panameño, oriundo del Chorrillo, que es el barrio también de Sorolo, gran amigo de Ismael, y del Amerito, gran amigo de Ismael, y Tuñón, en el Nazareno Ismael sonea con Sorolo, con Lamerito y Tuñón, voy pa' Portobelo a cargar el Negrón. Gooding es del Chorrillo originalmente, pero se cría en San Miguelito, que es una barriada de clase trabajadora allá, y desde muy joven se hace devoto de Ismael porque escucha su música cuando niño en la casa de su familia y se deslumbra, según me cuenta él, al escuchar el álbum Bueno y Qué en una fiesta, y después de escucharlo se deslumbra también con la imagen del álbum, con esa portada del combo de Cortijo al frente de una muralla colonial, en ese gesto de bueno y qué, pues ahí. Y Gooding es una de las personas más importantes de mi camino en estas investigaciones, porque dedica gran parte de su vida a documentar la vida, el mito, el paso de Ismael Rivera por Panamá. Me ayudó muchísimo en mi trabajo allí, a conectar con Sorolo, conectar con los viajes que hice a Portobelo, fueron viajes que hicimos juntos varias veces. Y es gracias a Gooding y a mis conversaciones con Sorolo. Sorolo, su nombre es Pedro Rodríguez, es uno de los amigos que en el año 1969 lleva a Ismael a conocer al Cristo Negro, y con quien también pude establecer una relación de varios años. Sorolo murió hace 2 años, y se convirtió él en una figura mediática, podemos decir, en Panamá, identificada con Ismael, una figura en la que se revela la presencia de Ismael en Chorrillo y en la cultura panameña, o en ciertos aspectos de la cultura panameña después de su muerte. Cómo Ismael obtiene cómo se gana esa querencia, cómo se gana esos amores, esas devociones panameñas, pues porque, bueno, como dije, primero Cortijo y su combo tuvo un contacto con Panamá desde temprano, en la carrera de Ismael. Van a Panamá a finales de los años 50. Y son un palo, o sea, en el aspecto musical, según Louis Gooding, que aparte de ser maelista y experto en maelo, es un investigador del género del movimiento de los combos nacionales, que son unos grupos locales en Panamá que tocan música del país, y que según Gooding se llaman combos en homenaje al combo de Cortijo, y se reafirmaron en tocar las músicas locales panameñas por la influencia de que Cortijo y Ismael acentuaban la bomba y la plena como músicas negras puertorriqueñas que eran clave en su repertorio, inspiran ese movimiento musical. Ese es uno de los ángulos o de los aspectos en los que Ismael influencia y conecta musicalmente con Panamá.
Pero Panamá está muy vinculado también, Ismael, en dos momentos de su vida que son dolorosos pero que son importantes. Es en un vuelo de Panamá a Puerto Rico, después de un vuelo de Panamá a Puerto Rico, donde Ismael es arrestado en el año 62 y que eventualmente, bueno, pasa un tiempo en prisión. Y 7 años después, es en Panamá, 1969, cuando Ismael visita el país enfermo nuevamente y conoce al Nazareno. Es Pedro Rodríguez Sorolo, una de las personas que lo llevan a Portobelo a conocer al Cristo. Sorolo se convirtió eventualmente en cultor del mito de Ismael y tenía una serie de relatos que él solía repetir en variaciones con diferentes enfoques, depende de cuándo lo decía y cómo te lo quería decir, si había cámara o no había cámara, si había micrófono o no había micrófono. A mí me contó una versión, varias versiones, pero bueno, en resumen, Sorolo está en un concierto viendo a Ismael en Colón, en Panamá, y Ismael no estaba en buenas condiciones de salud, y el Nazareno, de quien Sorolo era devoto y toda su familia era devota del Nazareno, le habla a Sorolo y le dice: te toca ayudarlo, te toca ayudar a Ismael. Y Sorolo me contaba, como le ha contado en otras entrevistas, que él no sabe cómo llegó al backstage, conoció a Ismael, tan pronto Ismael lo vio, dijo: yo me voy contigo. Y ahí comenzó una relación de amistad muy profunda. Eventualmente llevaron a Ismael a conocer al Cristo, una primera visita. La historia, digamos, oficial es que volvieron unos meses más tarde, que Ismael comenzó a limpiarse, según unas versiones, Ismael comenzó a limpiarse de inmediato, según otras versiones eso tomó un poco más de tiempo, ¿verdad? Está el relato que el propio Ismael ha hecho, un relato, digamos, canónico en la devoción maelera que se publicó ya en los años 70 en el libro de la salsa del venezolano César Miguel Rondón, donde Ismael narra ese encuentro, el ver la cara del Cristo Negro y sentir que el Cristo Negro lo está mirando, y él llorar y de alguna forma mística limpiarse en el momento, según su relato. Que es interesante eso que te acabo de decir, porque en el relato ese hablado o escrito, Ismael habla de la vista del Nazareno, pero en la canción El Nazareno lo que él escucha es la voz. ¿No? Ahí la cuestión intersensorial de la comunicación, de la conexión con esa divinidad que lo sana. Pero Sorolo y Lamerito, que es el otro amigo de Ismael, o uno de los otros amigos de Ismael con quienes compartieron esa experiencia de calle y de religiosidad y espiritualidad. Lamerito, contrario a Sorolo, en mis visitas a Panamá, es una persona con la que no pude hablar mucho, y Sorolo me decía que era que él se ponía muy sentimental recordando a Ismael. Pero en uno de mis viajes a las fiestas del Nazareno, gracias a Gooding y a Sorolo, yo conseguí que Lamerito me hablara 3 minutos. Y el punto era que Lamerito me confirmara una historia que Sorolo me decía, pero no me decía. Y es que, además del encuentro con el Nazareno, Ismael se sometió a unos rituales con un curandero local, al que le decían Luis el Matatigre, y a que implicó brebaje, que implicó baño, que implicó limpieza. Y también había una señora del lugar que le cocinaba unas cosas específicas, y que fue todo como una combinación de distintos procesos curativos que él experimentó, y eso fue a partir del 69. Ismael hizo la procesión desde ahí en adelante hasta el año 80. Él prometió 7 años. Los devotos del Nazareno a sus promesas le llaman manda, y tienen distintas interpretaciones, distintas variaciones de lo que esas promesas, pero en general se trata de caminatas, de hacer peregrinaciones. Cuentan que Ismael caminaba kilómetros y kilómetros, cuentan que a veces iba desde la ciudad de Panamá hasta allá cantando. Eso es como una cosa hiperbólica, ¿no? Porque son literalmente kilómetros y kilómetros para poder llegar. Pero así es como él poco a poco se va haciendo parte de esa práctica religiosa, de esa festividad popular que se dedica al Nazareno. Y los cuentos de él cantando, de él comiendo en las casas de la gente, de la promesa de él no era solo caminar, él se quedaba después a limpiar el pueblo. Entonces era como este cantante popular endiosado, distante, se supone distante, pero muy cercano.
parte de la comunidad. Y un cantante muy humano cargando una cruz por sus enfermedades, igual que el Nazareno es un Cristo que está cargando la cruz hacia el Calvario. Entonces hay como un paralelismo entre esas historias, que es lo que yo interpreto como una mutualidad entre ellos dos. Tú me preguntabas, y ahí voy cerrando para elaborar luego en la idea de mutualidad, si te parece. Tú me Seguro que sí. preguntabas por las enfermedades de Mm. Ismael y por su sanación, ¿no? Por un lado está el asunto de sus adicciones. Eh, por el otro lado hay un aspecto menos trabajado en las biografías de Ismael, que es algo que yo quiero poner en el centro de mi libro, que estoy trabajando ahora, que es su lucha por mantener su voz. Eh, es conocido que en los años 80 él perdió la voz. Eso se asocia mucho, él lo asoció muy sabiamente y muy hablando de brujería, con la frase esa de Cortillo se llevó la llave. No, Mm. él nos dio un proverbio, él nos dio una cosa en la que creer. Mi voz se fue con mi amigo, con mi compadre, que era el que tenía la clave de todo esto. Eh, pero él venía batallando con una pérdida paulatina, lenta de su voz, desde principios de la década del 70. Esto, según me lo comentó su arreglista Javier Vázquez, pianista clave en la salsa, que me dijo que cada disco estaba arreglado un poco más abajo para protegerle la voz a Ismael. Podemos entrar en hablar sobre eso también, pero incluso el propio Ismael en el libro de la salsa de San Miguel Rondón ya también habla sobre eso, y en entrevistas en Venezuela había dicho que él cantaba medio pocillo para cuidarse, y él mismo creó todo un relato sobre su enfermedad, sobre su voz, que yo interpreto en lo que estoy escribiendo ahora como un ejercicio de mantener su agencia, su soberanía, mantener el control sobre lo que hoy se llama la narrativa, ¿no? Y por eso me refiero, es una lucha por mantener la voz a nivel físico, pero también a nivel metafórico de contar su cuento. Y bueno, pero me fui por distintos caminos ahí, José. Sí, no, pero está fantástico porque es que cuando mencionas lo de la narrativa, es como hablar un poco del monomito del viaje del héroe, Ujú. porque para de momento estar en el mundo ordinario, pues es fuerte, a menos que tú tengas las herramientas para trabajar con tus demonios. Y entonces el héroe tiene que pasar por una etapa de bajar al inframundo y poder trabajar con el dragón, con sus demonios, pero para eso necesita un tipo de acompañamiento. Y yo creo que lo que ocurrió con Maelo en Panamá precisamente fue que mientras lo que se encontró en Puerto Rico fue una demonización de su figura por las razones que nosotros sabemos, y que a veces nuestra cultura puede ser bastante cruel, sobre todo cuando trabajamos las masculinidades, que eso es un tema que podemos hablar más adelante. Pues de momento la figura de Maelo con toda esta cuestión de tener ese acompañamiento a través de la figura, no solamente la figura del Cristo de Portobelo, sino también de estas personas que tú mencionaste que lo ayudaron eh, a hacer una purga, ¿verdad? A hacer un tipo de empezar el proceso ese de la sanación. Pero interesantemente, dentro de la narrativa, que está la cuestión de la creencia, de la sanación, pero algo muy bonito, que es la cuestión de la amistad. Y es que, por ejemplo, en la canción es un llamado, o sea, la canción de Maelo del Nazareno es un llamado porque él escucha una voz que le está diciendo, o sea, que le está dando un tipo de sentido de propósito, una misión a su vida, y la conciencia es interesante porque es estar consciente de que hay amigos que pueden inclusive hasta hacerte daño. Y, y ese tema de una amistad a medias, como quien dice, pero que con la conciencia de un grupo, de una persona que ha avanzado a nivel espiritual y que alcanza un tipo de maestría para poder tener una empatía y un tipo de compasión, que aunque siguen siendo mis panas, o sea, me quieren hacer daño, pero son mis panas. Sí, pero ¿cómo tú resuelves eso? Y es como que tengo que adentrarme en un mundo espiritual que me haga
más poderoso para poder empezar a transformar eso y enseñarle cómo se transforma. Y entonces ahí viene toda la cuestión esta de la solidaridad, que eso es bien importante. Y a mí me parece que es como un relato, como se llaman los relatos de redención, un relato de esa redención que es como de la figura que entra al inframundo, alcanza a trabajar con el ego y sus demonios y de momento tiene que regresar al mundo ordinario para poder compartir con sus amigos o con la sociedad esos dones o esos poderes, vamos a ponerlo así, por así decirlo, ¿no? Para que precisamente sus amigos también puedan participar de ese ciclo del mito del héroe. Y a mí me parece que el relato de Maelo y su narrativa, gracias a las cosas que tú estás poniendo en tu tesis y en tus investigaciones, pues entonces empiezan a darnos una imagen también de unas luchas sociales, de una fijación que hay hacia una figura en los años 70 donde hay hay una serie de criminalizaciones, hay una serie de marginaciones que empiezan a ocurrir. Y esto lo puedo decir porque lo viví, porque yo viví los años 60 y los 70 cuando ocurre también toda una serie de criminalización de barrio, o sea, la cuestión esta de cómo la gente humilde de barrio empieza a ser criminalizada y también toda la cuestión esta de su asociación con la cuestión de la sustancia. Pero el relato de Maelo es un relato de sanación para poder elevar la figura de Maelo y entenderla dentro de una cuestión de la sacralidad de la vida. Y eso es una cosa que a mí me fascina del relato de que estás haciendo en esta tesis. Y la figura del Nazareno me interesa mucho. La figura que interesantemente la figura del Nazareno es la protección contra las heridas sociales producidas por el abandono económico y social. A mí me interesa que podamos hablar un poco de eso. Claro que sí, y tú usaste una palabra súper clave, ¿no? Que es la solidaridad. Estamos aquí enfocándonos en la esquina panameña de ese relato grande sobre Ismael Rivera, pero mucho de lo que yo he hecho tiene que ver con un colectivo venezolano de Caracas que se llaman los Macropanas del Pedagógico, que son colectivos de devotos de Ismael Rivera muy serios, con más de 30 años de trabajo. Se consolidaron el 13 de mayo de 1987. Cuando digo que se consolidaron es que ese día hicieron una rumba en el bar El Gonzús, donde se reúnen a diario para despedir a Ismael cuando se enteraron de su muerte, y de ahí en adelante no pararon, haciéndole homenaje, escribiendo ensayos, exposiciones de arte. Son una gente muy sesuda, muy comprometido con el maelerear, como ellos le llaman a su brega. Y José Adame, el profesor Adame, en los años 90 publicó un libro que se llama Decir Atajo, él es miembro de ese colectivo, los Macropanas, y ahí él tiene algunos textos sobre Ismael y sobre los Macropanas, y él habla de la solidaridad poética, o de la poética de solidaridad, como la clave para entender la trascendencia de Ismael, y esa es la palabra que tú acabas de usar. Y él trabaja eso a partir de la canción El Nazareno y de lo que esa canción nos permite pensar y sentir sobre la amistad, sobre los asuntos raciales, sobre el antirracismo, sobre la resistencia a esa discriminación de raza y de clase, que es sumamente importante. Entonces quería mencionar eso y quería también saludar a los macros como parte de esta conversación. Y hablabas de la sacralidad, de lo cotidiano también, que es una cosa que a mí me parece también sumamente importante que lo traiga y que resuena mucho, porque esto no se trata solo de una trascendencia espiritual elevada. Esto se trata del día a día, se trata de cómo estos asuntos nos impactan de cerca. Tú hablabas de esa criminalización que se dio en los 70, ¿verdad? Yo escribo, yo me enfoco en toda esta cuestión de las devociones maeleras como una persona que nací en el 81, que crecí con su música muy presente gracias a mis tíos y a mi tía, y que voy descubriendo este camino como investigador, y voy mirando hacia atrás. Una persona que yo me crío en los 90 de la mano dura, que es una consecuencia de esa criminalización de la que tú hablas en los 60 y en los 70. Entonces parte de mi búsqueda es
mirar atrás para también entender por qué se movía tan bien el punto del barrio con el que yo me crié en Ciala y por qué de repente estudiando uno ve que se regaron los puntos por la isla a partir de los 90 por el desplazamiento, ante la presión policíaca en la ciudad, el campo también se vio muy impactado en los años 90. Entonces hay toda una búsqueda que no, de la que yo no escribo claramente en la tesis, pero tiene que ver con eso también, ¿no? El, el, la reflexión sobre todos los panas del barrio, del pueblo que no están eh, en lo- de los 90, pero eso es una consecuencia de esa historia de país, que es la historia de Ismael. Entonces, lo que tú decías me hace pensar en Fernando Pico y en su trabajo en El Día Menos Pensado, en el libro sobre la cárcel, cuando él habla del preso y el adicto como dos personajes espectrales que aparecen y se solidifican en los años 70, no aparecen, pero se enraizan con más fuerza o con diferente significancia en los años 70 como personajes comunes en nuestra familia y que representan dos situaciones que se entrelazaron eh, y que se nos hicieron parte del día a día a tanta gente puertorriqueña y que eso se refleja en la salsa. Porque la salsa es, ¿verdad? Como digamos una banda sonora de lo que estaba pasando en ese momento. Ismael como ícono de ese movimiento es representativo de esos espectros. Cuando yo hablo en la tesis de los espectros de Ismael, yo creo que nunca dije claro eso que te acabo de decir ahora. De cómo los espectros con los que él bregó, los fantasmas con los que él bregó, y de cómo él, al convertirse en un espectro que acompaña a las personas que lo escuchan hasta hoy en día, ¿no? Su energía se comunica, resuena con cosas que son muy comunes para muchas familias puertorriqueñas, para muchos individuos puertorriqueños. Hablaba antes del asunto de la masculinidad. Y diferentes investigadoras e investigadores han trabajado cómo en esos años 70 se da también un desplazamiento del- de, de muchos hombres de clases populares del mercado del trabajo, se transforma la economía del tráfico de droga, aparecen empleos en ese mundo también, tampoco eso es mentira. Mucha gente se mueve por las economías informales de distintos tipos y hay un choque con el ideal del macho proveedor que a la misma vez se trata de reafirmarse en esa fuerza y en esa potencia, ¿no? Y ahí muchas feministas nos han inspirado a pensar críticamente con conceptos sobre masculinidades heridas, masculinidades precarias, masculinidades desplazadas, y cómo esos desplazamientos y esas precarizaciones de unos ideales de género y de sexualidad llevan a esos individuos desplazados a buscar otras maneras de oprimir, a buscar otras maneras también de mantener. Quizás esa expresión otras maneras de oprimir no es correcta, ¿no? Sino buscar otras maneras de eh, acentuar su fuerza, su bravía, y lo digo entre comillas, ¿no? Su masculinidad, que reafirman el machismo de otras maneras, que reafirman Bueno, es que hay que ver la la, opresión machista de otras maneras. sí, sí, hay que ver que hay unas presiones sociales que se manifiestan en los diferentes grupos, pues, económicos, sociales, y que de momento, interesantemente, cuando hablaste de la mano dura de Rosselló, ¿no? De toda esa época, hay un libro de Fernando Picó que se llama de la mano dura a la cordura. Sí. Y entonces, bueno, Fernando Picó, que fue una persona sumamente importante para estudiar, nos da también a través de sus relatos y a través de sus libros una idea de lo social y de las repercusiones que todavía estamos viviendo, porque los espectros de Maelo me parece que están vigentes, están vivos y todavía están dando vueltas y flotando sobre la historia del Puerto Rico de hoy. Y es que precisamente la relevancia de los estudios de personas como tú deben ya pasar a estudios serios, relevantes, inclusive hasta círculos de lectura y diálogo y conversación y discusión, porque hay que empezar a intencionar la profundidad de los escritos que estás haciendo y en relación
a una sacralización y a una redención que interesantemente Maelo tiene en Panamá, y siempre he pensado que esas cosas pueden ocurrir también en Puerto Rico. Pero el reto, un reto que tenemos aquí en nuestra sociedad, es que nuestra historia está llena de una serie de cosas que a veces no se cuentan y que llegó el momento de contarlas. Y yo creo que el relato de Maelo, que como se dice muy bien en la tesis, que es como un secreto público, un secreto, pues llegó el momento que quizás que ya tenemos que revelar las cosas como son, hablarlas, porque ciertamente hay muchos jóvenes todavía en Puerto Rico, jóvenes varones, que están siendo encarcelados todos los días, que están desesperados, que todavía sienten esa presión social, pues, porque el machismo, de que yo soy el proveedor, de que yo quiero que me vean de una manera, la figura paterna quizá no está, entonces la figura paterna está allá afuera en la calle, y cuando vienes a ver, hay una serie de ciclos. No quiero, esto es una cosa muy compleja, no se puede nunca simplificar, esto no es blanco y negro. Cada historia es diferente, pero el momento de que nosotros podamos establecer una apertura para poder contar nuestras narrativas, yo creo que ese momento tenemos que intencionarlo. Y se intenciona a través de lecturas como esta. Y que lo podamos hacer con críticas y autocríticas, ¿no? Eh, volviendo a Ismael y a la salsa y a lo que dije antes, un poco a media, sobre el machismo en la salsa, ¿no? Hay que hablar de eso. La salsa tiene en general una perspectiva masculinista, cuando no totalmente machista. Y hay gente a la que le incomoda que se hagan esas críticas. Yo hice un texto separado que no está en la tesis, que es una reflexión a partir de mi Jaragual sobre, también breve con toda la cuestión de la sanación ahí, la cuestión de los espectros desde otro ángulo, pero es como una reflexión sobre una crítica del machismo en la salsa. Y hubo gente que no le gustó porque Ismael se convierte en una figura tan sacralizada que es incuestionable, que no se puede ni siquiera utilizar su música para reflexionar sobre de manera crítica. Pero bueno, mi Jaragual expresa de manera distinta un ethos patriarcal, una noción sobre la familia, la posesión de la mujer, que eso hay que hablarlo, o sea, eso. Y si hablamos de la canción Si te cojo, pues olvídate, o sea, no podemos, para mí, ¿no? El hecho de que Ismael sea esa figura tan trascendental no puede significar que no le podemos cuestionar su obra de manera justa. Tampoco se trata de descartar esos productos culturales y censurarlo. Tan pronto se trata de eso, ¿no? Yo creo que hay que hablar de esos asuntos con seriedad. Y el asunto de su adicción es otro, como tú decías. Yo en la tesis yo uso el término secreto público, que es un término que usa el antropólogo Michael Taussig para hablar de Colombia y del problema de la violencia en Colombia. Y secreto público es exactamente a lo que suena el término. Cosas que sabemos pero que no decimos, cosas que están ahí, tan en la cara de nosotros, tan al frente de nosotros, que no las queremos mirar. Mucha gente me ha dicho a mí, hace tiempo que no me pasa, pero especialmente cuando estaba empezando mis investigaciones maeleras, que no me metiera en esos temas espinosos, porque iba a manchar el nombre de Ismael. Yo me acuerdo cuando mi querido amigo José Rodríguez, fotoperiodista clave en nuestro país, especialmente en asuntos de cultura popular de nuestra música, fue quien me llevó donde Ismael Rivera Hijo, mi pana, que también se nos fue hace un año y pico, a conocer a Ismael Rivera, Ismaelito, y como para que ver si me daba la luz verde. Yo quería eso, ¿no? Conocí a Heida, conocí a Denise, conocí a Lejani, la nieta, poco a poco, especialmente a Heida y Denise primero, luego Lejani, conocí a Manguin, la hermana de Ismaelito, la hija de Ismael. Pero cuando yo quería hablar con Ismaelito al principio de mis investigaciones, porque yo entendía que tenía que conversar con él y con la familia, con algunos miembros de la familia en general, José me llevó al Punto Sabroso, un restaurante de Nacho Sanabria en Cataña. Ahí conversé un rato con Ismaelito, que no me hizo mucho caso, pero que a quien parece que le di buena energía, porque me dijo, no, dale para adelante. Tú, José te trajo aquí, tú tienes cara de buena gente. Y yo le dije, sí, pero Ismael, yo tengo que hablar de unos aspectos de la vida de tu papá que son delicados.
como sus enfermedades. Y él me dijo, si tú vas a hablar de papi y no hablas de eso, ¿para qué lo vas a hacer? Exacto. Sí, porque la cuestión está, es interesante y lo tengo que decir, porque la hipocresía de una sociedad que quiere sacralizar algo, que se transforma en un santo, se transforma en una cosa que es incorruptible y Ujú, que es totalmente falso dentro de la historia humana. ujú, Yo creo que esa ha sido una concepción de la historia y de las figuras y de las dimensiones humanas que lo veo como que, no, o sea, todavía me parece muy confuso y es como que cuando estamos hablando de la humanidad y de los seres humanos son impredecibles. La gente no entiende que los seres humanos, o que lo que los hace humanos es que en algunos casos son bien vulnerables. ujú, Y la cosa es que la santidad y la redención se da dentro de un contexto donde los seres humanos nos encontramos con retos, donde, mira, podemos fallar no solamente a nivel colectivo, pero a nivel personal. Pero entonces, ¿para qué existen estas estructuras de redención y estas narrativas si no hay en un momento dado lo que se llama la caída? ujú, La caída, todos tenemos caídas, todos pasamos por procesos donde nosotros no solamente herimos, podemos herir a otra gente, nos herimos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos, cuando hablamos de la mitología del héroe, estamos hablando de esa capacidad que tiene el héroe, de que tiene que pasar por una etapa de transformación, pero si no tengo nada que transformar, no voy a pasar por la etapa del ujú, héroe. ujú, Y ahí viene la cuestión esta de que estudiar la figura de un hombre, de una mujer o de quien sea, tiene que ser dentro de esa fidelidad, de esa profundidad, de que son seres humanos que en un momento dado tuvieron unos retos bien grandes. Pero está el relato de la persona que cae y nunca se levanta, pero a mí me parece que estamos hablando de otro caso aquí. Y ujú, estamos hablando de una persona que por eso es que estamos discutiendo esto precisamente. Es de una ujú, persona que dijo, yo quiero redención, yo quiero sanar y ujú, yo sé dónde lo voy a hacer y lo hizo. Y ujú, existe la narrativa. Entonces, trascender esa figura de Maelo desde lo que mucha gente asocia, que ya ujú, nosotros lo sabemos, ujú, a que ujú, podamos empezar a sacralizar no solamente la figura de Maelo, sacralizar el acto, porque la eso. cuestión es Ujú, que todos fallamos, todos somos seres humanos, tenemos dudas, tenemos caídas, pero la cuestión es que una de las razones por la cual yo hago este tipo de podcast es para que nosotros empecemos a descubrir una, esto es como si fuera una ventana que se me abre a nivel personal y que la estoy usando en el podcast para nosotros empezar a estudiar esas espiritualidades que están en la identidad de nuestra nación y que desde hace tiempo se demonizaron y que ya la gente no se atreve a hablar de esas cosas. ujú. Entonces, de Y, momento, es como que yo obviamente cuando voy donde las personas que entran en este proceso de diálogo y que me dan permiso obviamente para grabarlo y que pasan el podcast, ahí sí, hay un permiso. Yo tengo que hablarle, pero yo tengo que ser bien claro. Hay un gran amigo en Loíza que se llama Melquisedec Carrasquillo, que es una persona adulta ya, tercera edad, que ha trabajado muchos procesos de sanación colectiva y de sanación personal constante en su vida. El otro día, conversando con él me habla un poco y me dice, José Luis, estamos en el último vagón del tren. ujú, Cuando Melquisedec me dijo eso, yo dije, así yo siento el estar en Puerto Rico en estos momentos. Porque si estamos en el último vagón, ¿qué significa eso? Y es bien importante que nosotros empecemos a reconocer, respetar a nuestros ancestros, a nuestros ancianos, reconocer nuestra historia, hablarlo sin tapujos, hablarlo sin miedo, pero hablarlo sin miedo con respeto, pero poder visibilizarlo para poder mirarnos al espejo y decir de una vez y por todas, nosotros somos esto, y si estás incómodo con eso, pues, mano, pues brega, tú sabes, pero hay que transformar. La historia se transforma cuando nosotros podemos hacerle justicia. Y yo creo que contarla como es hacer justicia.
Y todo eso que me dicen me hace pensar en unas cosas que yo quería decir sobre esa mutualidad entre el nazareno, el mito del nazareno y el mito de Maelo. Pero antes de decir eso, también quería hacer un planteamiento breve que es que al bregar con ese secreto público, al bregar con narrar esas experiencias espectrales de las que estamos hablando sobre Ismael y sobre otras figuras, yo también creo que es sumamente importante recordar para mí, no para otras personas, yo como investigador, que Ismael es ese patrimonio cultural, es ícono, pero sigue siendo el abuelo, sigue siendo el papá. Sí. Y hay unas personas a las que yo, César, yo no pretendo decir que otras personas que hacen investigación tengan que tener este acercamiento, pero hay unas personas a las que a mí me gusta respetar cuando hago el cuento de él y ser sensible a las relaciones afectivas que tuvieron con él y a lo que esta historia grande a cómo esa historia grande puede impactar su cotidianidad y me refiero a la familia y a otras personas. Yo creo que eso es importante, esa cosa del patrimonio, un cantante y su obra se convierten en patrimonio, pero esa persona sigue siendo un familiar. Y eso me gusta mucho siempre decirlo por aquello de la solidaridad que hablábamos antes. Pero a lo que quería ir con lo que estás diciendo es que, con lo de la mutualidad, es que a mí una de las cosas que me interesa, y ya tú sabes, al principio me hablabas de mi tesis, yo defendí esa tesis en el 2018 y desde entonces llevo pensando cuál es el libro que sale de esa tesis, estoy ahí batallando con eso. Una de las ideas claves para mí hoy en día es que esa cosa hay un paralelismo, la mutualidad entre cómo Ismael narró su experiencia a través de canciones y entrevistas y los paralelismos que puede haber con la leyenda del Nazareno, con la teología del Nazareno. Al principio yo decía que hay una mutualidad y que el Nazareno es un Cristo que todavía es humano, caminando al Calvario cargando su cruz. Y que yo veo un paralelo claro entre Ismael como un cantante sacralizado pero humano que va cargando su cruz en su propio Calvario, ¿no? Se puede narrar la vida de Ismael usando ese motivo mítico, ese motivo narrativo, o sea, el motivo del Nazareno y el motivo de Ismael Rivera. Pero además, la leyenda del Nazareno tiene variaciones, ese cuento, ¿no? Pero en resumen, es un motivo narrativo que se puede encontrar en distintos mitos a través de las Américas y en distintas partes del mundo, ¿no? Por resumirlo, se trata de que ese Cristo, esa figura del Nazareno, llegó a Portobelo en un barco. Las razones por las que llegó pues varían, depende del cuento. Unos dicen que tenía que irse a Cartagena, otros dicen que tenía que ir a otro lugar. Pero lo que pasó después de la llegada del Cristo a Portobelo es lo que es muy conmovedor. El Cristo no se quiso ir. Cuenta la leyenda que cada vez que el barco en el que iban a montar, que montaron al Cristo para ir hacia Cartagena, donde tenía que ir, cuando subieron al Cristo al barco se desató una tormenta y el Cristo no podía salir, o el Cristo no quería salir de Portobelo, y el Cristo se quedó ahí por decisión propia, ¿no? Y se puede decir que Ismael llegó a Portobelo y encontró ahí el lugar al que él también quería quedarse, encontró una conexión importante. El Cristo llega a Portobelo en el siglo XVII y esto es muy importante. La devoción, la fiesta que se hace en octubre cada año comienza, según las distintas publicaciones que hay sobre el Cristo, comienza en el siglo XIX durante la época del cólera, porque el Cristo inmunizó a Portobelo. La epidemia del cólera que arrasó con toda la región no afectó a Portobelo. Entonces es una leyenda de sanación, la del Cristo. La sanación que encuentra Ismael, podemos decir, podemos interpretarlo como tal allí. Y esa conexión hace que Ismael, aún después de su muerte, se quede en el pueblo. Porque lo que pasa, entre otras cosas, es que la cara de Ismael es pintada en paredes. Aparece en imágenes. Aquí tengo una, yo no sé si, ¿verdad? Tengo una taza. Aquí está Ismael por un lado y el Nazareno por el otro. Esta taza me la regaló Sorolo. Y ese tipo de imagen es común en las fiestas hoy en día. Aunque debo decir que en los años más recientes que yo fui, hace tiempito que no voy,
la música de Ismael seguía presente, pero había mucho reggaetón, había mucho jangueo más moderno, más de ahora, entonces la cosa se va cambiando, pero todavía el rostro de Ismael está pintado allí, todavía hay afiches, todavía hay un paralelismo visual y todavía la canción en Nazareno es muy presente y es muy clara, la conexión. Y ahora añado una cosa que yo descubrí leyendo después de la tesis, José, que es un libro que se llama The Experiential Caribbean, publicado por el profesor Pablo Gómez de la Universidad de Wisconsin en Madison, que es un libro sobre la formación de conocimiento de sanación por individuos principalmente negros en el Caribe a partir del siglo XVII. Y es como una conceptualización de la producción de conocimiento de botánica, de naturaleza, medicina, que no se fija en la visión eurocéntrica, sino que se fija en lo que estaba haciendo esas personas en su día a día para bregar. El libro empieza con la narración de un individuo que se llamaba Bernardo Macaya. No es un individuo de ficción, es un individuo que aparece en los récords históricos, que en el siglo XVII trabajaba en Portobelo, que era conocido por combinar conocimiento de botánica con canto y baile para sanar, y que fue criminalizado. Y que aquí viene el asunto. A finales del siglo XVII, igual que en Nazareno, ese brujo, las autoridades de Portobelo decidieron criminalizarlo, le cogieron miedo por sus poderes y lo querían montar en un barco para mandarlo a Cartagena. Y él les hizo un conjuro con la fuerza del mar y la fuerza del cielo. Desató una tormenta y el barco, igual que el del Nazareno, no salía de Portobelo. Duró 3 días la batalla y al final salió de Portobelo porque lo encañonaron. Y parece que Bernardo dijo, espérate, si no me voy, no voy a sobrevivir. Pero me río, pero es que la potencia de cuando yo descubrí eso, ¿no? En el mismo momento histórico que Leyenda del Nazareno cuenta de ese fenómeno, de que él no se quería ir, de que no permitía el Nazareno, la tormenta no le permitía salir. Está ocurriendo, en los archivos históricos está documentado que Bernardo Macaya, un brujo, como un brujo encontró a Ismael en Portobelo, que también lo ayudó a sanar, y como un brujo en lo que se convirtió Ismael, gracias al nombre que le dan en Panamá como el brujo de Borinquen, ¿verdad? Hay unos paralelismos ahí, históricos, legendarios, míticos, que a mí me parece importante. Son como, no es para establecer relaciones nítidas entre historia, espiritualidad y las distintas geografías, pero sí para jugar con la opacidad, como dice el poeta martiniqués Edouard Glissant, la opacidad de esas imágenes y de esas conexiones. Y tú mencionaste Loíza, y voy a mencionar ahora yo una cosa de la que yo no soy experto, no soy conocedor, pero tú tienes mucho trabajo allá. Entiendo que Santiago el de los Niños aparece en el siglo XVII en unas raíces de un árbol. Correcto, sí, en el Los palo pescadores lo llevan al mar y él vuelve a aparecer y tampoco se quiere ir. Es un paralelismo increíble, sí. Entonces eso es un motivo que se encuentra en Perú, se encuentra en México, en distintos mitos, el rol de los pescadores, el paisaje del litoral, en toda esta cultura. Y a mí me parece importante mencionar, porque aquí se cruza la historia, la leyenda, la espiritualidad y la política, que es lo que es una cosa que ha estado presente en nuestra conversación y no quiero que se nos escape. Que Es importante, inclusive en Perú, en el Paucantambo, la Virgen del Carmen, lo que ocurre es que dos localidades en Perú piden una Virgen del Carmen, pero en la entrega le dan a una localidad una versión de la Virgen del Carmen que le pertenecía a la otra localidad. Entonces, de momento, ese dato histórico se transforma en toda una gran celebración que hay todos los años en Perú, en esta localidad, donde hay como una batalla donde están todas estas personas enmascaradas y todo, todo un rito, un ritual folclórico donde participan muchas personas, pero lo que está buscando es esa narrativa de que nosotros venimos a buscar la Virgen del Carmen que no nos pertenece. Y de momento, cuando leyendo en tu tesis de que también hay un Cristo negro en Filipinas. Sí.
Y entonces de Filipinas hay momento varios en Centroamérica también. es bellísimo porque cuando venimos a ver es como la relevancia de encontrarme con tu lectura tiene que ver con cómo nosotros empezamos a conectarnos. Estoy hablando de Puerto Rico. No solo que Maelo es un portal, Maelo es una puerta. Ujú, Maelo está ahí como un lugar, es como un portal, es como la cuestión esta de los espacios liminales, de que de momento vamos a pasar por una etapa de que una vez tú entras a Maelo, tú vas a entrar a otra dimensión. Y yo creo que esta es una gran oportunidad de poder entender que la figura de Maelo y otras figuras también, pero en el caso de Maelo, de que cuando podemos trascender ciertas cosas y ciertas demonizaciones que han ujú, ocurrido y podamos entender que Él nos conecta con una cosa que nos va a conectar con otras cosas más. ujú. Es un relato de redención que en el caso de las masculinidades, es bien importante. Y esto lo digo porque el relato de redención para muchas figuras masculinas en Puerto Rico que han sido objeto, de sujeto a objeto, Ujú, para unas economías subterráneas, ilegales, etcétera. Y no entender que eso es todo un ciclo que está conectado con lo que nosotros conocemos como violencia estructural. ujú, Pues entonces ya llegó el momento de que tenemos que hablar de las cosas como son, de que cuando uno habla de estas cosas con estas personas que han sido directamente afectadas por estos fenómenos, cuando uno le habla de estos conceptos, estas personas, porque yo las veo, le estoy mirando los ojos y yo los veo abrir los ojos así como que yo no conocía ese concepto. O sea que yo fui partícipe de esto porque esto es algo estructurado. Y la respuesta es correctamente, esto es estructurado. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de cómo vamos a contrarrestar eso, ahí viene de momento la figura de Maelo, porque él tiene sus amigos que le están estos amigos que le están haciendo daño, pero él, por su sentido de empatía, dice, yo voy a transformar la narrativa. Y yo creo que ahí es que viene ese portal poderoso y la alquimia, lo que se habla sobre la alquimia de ujú. Maelo, porque está la alquimia de la voz de Maelo y lo que él, pero la alquimia del contenido de estas cosas que están conectadas con un sentido de espiritualidad y redención es algo que me parece muy pertinente para el Puerto Rico, no el Puerto Rico de los 70, los 80, los 90, sino el Puerto Rico que todavía estamos viviendo. Estoy de acuerdo y creo que el propio Ismael en el disco Esto sí es lo mío, que salió en el 1978, que para mí es como es como un disco bisagra, ¿no? Ahí llega el momento icónico del Maelo de los 70 a su clímax, ¿no? Con las caras lindas y la perla. Eh, y comienza el periodo final, donde la voz ya comienza a desgastarse y todo eso. Bueno, pero ahí tendríamos que hacer otro, eso es otra conversación larga. Pero en ese disco él se lo dedica a los olvidados de sus propios hermanos. Y no en balde el Nazareno es el Cristo de los desheredados. Y a mí creo que eso también es como um, una manera en que él encuentra para cruzar lo espiritual con lo político ahí. Y una cosa que yo quiero destacar es que Ismael desde temprano inspiró, cuando yo hablaba al principio de nuestra conversación, esas devociones maeleras, desde temprano él inspiró la creatividad, inspiró esa religiosidad, de alguna manera podemos decir espiritualidad. Eh, y eso se ha ido multiplicándose desde para mí el texto que empieza, o uno de los textos de los orígenes de la maelería, de la devoción maelera, es el poema Sonero Mayor, escrito por Tato Laviera, incluido en el disco American de finales de los 70. Pero después de eso hay otro montón de cosas, ¿no? En el disco de Celia, poco después de él morir, otros discos como el del Cano Estremera, que el Cano le dedicó, Miguel Zenón, libros, desde lo que publicó sobre Ismael César Miguel Rondón ya en los 70, hasta el libro de César Pagano, de principios de los 90. Un libro clave es el libro de Rafael Figueroa Hernández, publicado por el ICP, eh, que son textos como canónicos entre los fanáticos de Ismael.
y otro montón. Recientemente Chuco Quintero, mi querido Chuco, también publicó un libro sobre Ismael, los textos de Quintero, herencia sobre la salsa en general, pero que tiene unas imágenes maravillosas sobre Ismael. Y hago como ese, ¿verdad? Rosa Carrasquillo, como una biografía muy buena, muy documentada en inglés, que yo espero que salga en español también. Ibe Chiclana, escrito. Son mucha gente que ha hecho esas contribuciones. Seguramente estoy olvidándome de algunos, pero yo quería hacer eso intencionalmente aquí, José, para compartirlo contigo. Y ya que estamos hablando del Nazareno y de Portobelo, yo creo que es importante que recomendar la lectura de la novela El Nazareno de Daniel Mina. Y eso para mí es importante porque Daniel hizo un trabajo de investigación con la comunidad local en Portobelo que se identifica como Congo, que es clave esa comunidad en Portobelo, y que ellos ven a Ismael como un representante de su filosofía y de sus expresiones de soberanía. Y ese ángulo de la vida de Ismael y de la conexión con Portobelo, quien lo trae como una cosa nueva a la reflexión sobre Ismael, es Daniel Nina. Yo tengo que decir que mi trabajo y mis reflexiones, después de yo completar mi tesis, se enriquecen también por haberlo leído a él, a Daniel, y me parece que es importantísimo destacar eso. Ese fue a Portobelo, hizo entrevista y eso llevó a la escritura de un texto, de un ensayo y de una novela que traen nuevos ángulos del pensamiento y de la acción política y creativa local de una gente en Portobelo que se identificaron con Ismael de manera muy profunda también. Yo quería mencionar eso, no quería que eso se quedara afuera, porque eso le da otro ángulo a las dimensiones políticas y afrocentradas del relato, que es una cosa que ha estado presente en la conversación y creo que no lo habíamos nombrado como tal, que es la cuestión racial, la cuestión del Cristo es un Cristo negro, Ismael es un cantante negro puertorriqueño, y esa profundidad del vínculo entre ellos dos tiene un componente racial que hay que centrarlo en la conversación también. Y me parecía que no podíamos dejar de mencionar eso con claridad. Pues muchas gracias, César. De verdad que, o sea, estamos discutiendo, lo que hemos podido discutir hoy es un poco un segmento del cuarto capítulo de tu tesis y es una tesis que tiene 4 capítulos, que es sumamente compleja en el buen sentido de la palabra porque nuestra historia es compleja. Y una de las cosas, uno de los secretos públicos que deben correr por ahí es el decirle a la gente, nuestra historia es compleja. Y entonces debemos discutirla con mucho respeto, con mucha apertura, pero tenemos que hacer visible a veces ese mundo no visible. Y yo creo que las cuestiones espirituales y sociales y políticas siempre están corriendo en planos paralelos. Y el pensar que no es así es quizás una manera ingenua de ver nuestra realidad. Así que muchas gracias, César, por estar hablando con nosotros sobre esas profundidades de la figura de Maelo y su relevancia y ese espejo que se crea con la figura del Cristo de Portobelo. Muchas gracias y ecuaje. Ecuaje.